por el momento entiendo que no. Okay. Yo no doy por cerrado ninguna posibilidad de acuerdo. No la hay en realidad. Creo que lo que hubo fue que el Poder Ejecutivo ayer por lo menos mostró, yo creo que se chocó con la realidad, que es tener que empezar a reconocer que ese paquetón bodrio que mandaron es imposible que salga de la manera en que lo mandaron, ¿no? Anoche, desde el gobierno hablaban de un principio de acuerdo, algo que era ratificado por las distintas bancadas que ayer desfilaron por el despacho que Martín Menem le prestó a Santiago Caputo. Santiago como un gran hermano, ¿no? Íbamos viendo cómo iban entrando, pasando, a ver quién entraba, quién salía. Así es, Santiago Caputo, que antes de ayer había estado por la noche ahí como haciéndose cargo de la operatoria, tomando la operatoria, fue el que se encargó de negociar. Ahora hay que ver si todo esto lo ratifica Milei, que aterrizó hace un rato nada más en Ezeiza, porque los cambios que se venían hablando, los que supuestamente se acordaron ayer, dejan muy lejos el proyecto de lo que había mandado en primer lugar el gobierno, y el gobierno hasta ahora, incluso ayer mismo el vocero Adorni seguía diciendo: no hacemos cambios, explicamos para que entiendan qué es lo que queremos implementar. Por eso yo todavía le pongo suspenso, aunque muchos medios están dando por cerrado el acuerdo. Yo creo que todavía esto le puede llegar a faltar un capítulo. Pero si llegara a confirmarse así, esto de alguna manera plantea un escenario en el cual todos podrían quedar descontentos. Porque si esto se aprueba así, yo no tengo ninguna duda de que Milei le va a echar la culpa a los artículos que faltan, de que no puede llevar a cabo su plan económico y que por eso está teniendo la corrida que está teniendo contra el dólar. La llamada oposición amigable o como quieran decirle, que son los que estuvieron ayer negociando esto, están quedando como blanco de los insultos del presidente. Eso también es algo increíble. Un presidente insulta incluso en términos personales a dirigentes políticos de primera línea, y esos dirigentes políticos de primera línea van a los medios a hacérselos enojados y después aclarar que igual van a votar todo lo que pase. Y obviamente va a dejar descontento a todo el sector que sí se opone, que está preparando para el miércoles que viene una muestra de fuerza muy, pero muy importante. Entonces, yo no sé, insisto, hasta qué punto esto puede llegar a salir en estos términos, porque no veo a nadie que quiera que salga en estos términos. Tenemos la primera nota de muchas preparadas para esta mañana, en este caso, como les anticipaba hace unos minutos, con una persona cuyo voto puede ser clave en la sesión que aparentemente va a tener lugar la semana que viene para el tratamiento de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de la diputada justamente de GEN y parte del bloque Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer. Margarita, muy buen día. Acá Nico Lantos con el equipo de Navarro y la audiencia del Destape escuchándote. ¿Cómo estás? Buen día, Nicolás. Muy bien, gracias. Bueno, tengo que empezar preguntándote, en función de las novedades que fueron apareciendo en portales y en los medios en las últimas horas, si es cierto que hay un principio de acuerdo para tener un dictamen único entre el interbloque al que perteneces, el radicalismo, el PRO y la Libertad Avanza, para tratar la ley la semana que viene. A ver, por el momento entiendo que no. Okay. Yo no doy por cerrado ninguna posibilidad de acuerdo. No la hay en realidad. Creo que lo que hubo fue que el Poder Ejecutivo ayer por lo menos mostró, yo creo que se chocó con la realidad, que es tener que empezar a reconocer que ese paquetón bodrio que mandaron es imposible que salga de la manera en que lo mandaron, ¿no? Que no van a tener nunca los votos. Bueno, que hayan reaccionado a eso, entonces ayer por lo menos abrieron una vía de conversación. Tengo entendido que los funcionarios que vinieron acá a conversar, yo no estuve en esa reunión, no había funcionarios técnicos, no había nadie que pudiera cerrar una cosa, una letra definitiva. Así que yo no te podría dar en este momento de ninguna manera un acuerdo, bueno, casi ni con avances. Es importante porque si uno entra a esta hora a los portales, están hablando de que ya estaría prácticamente todo cerrado. Margarita, te consulto. Digo, sabemos que hay algunos temas que tienen un veto, que parecieran ser una línea roja: el tema de las jubilaciones, el tema de las retenciones, el tema del blanqueo, pero
durante la última semana, cuando vimos las exposiciones, sobre todo las exposiciones de distintos sectores de la sociedad civil argentina en el plenario de comisiones, uno diría a ojo que el 80-85% del articulado de la ley era rechazado por aquellos a quienes afecta directamente. ¿Crees que cuando se llega o si se llega a un acuerdo esta proporción va a sostenerse o pueden haber algunas concesiones en el camino? A ver, es bastante correcto lo que decís. Ciertamente, y un poco las conversaciones que hubo ayer, hasta donde yo tengo entendido, es que justamente quedaron focalizadas en esos temas muy críticos, pero que están dentro de los capítulos que al menos nosotros como bloque aceptábamos discutir, que tenían que ver con reforma económica, financiera, fiscal, y donde se metían cuestiones como el blanqueo o las retenciones o las privatizaciones o la cuestión de las jubilaciones. Lo que no se avanzó, y que para mí son temas claves, aunque otros no lo pongan en el mismo lugar de importancia, tiene que ver, ¿vos me estás escuchando bien? Sí, te estoy escuchando perfectamente. Perfecto. Tiene que ver justamente con lo que estuvimos escuchando estos días en la comisión. A mí me da la impresión que no se puede a esta altura dar la espalda a todo, que no solo tiene ese número que vos marcás, que fue muy determinante, de todas las exposiciones que hubo, el 85% planteaban que estaban en contra o que tenían observaciones al texto de la ley. Hubo presentaciones muy, pero muy buenas, muy contundentes en realidad, y creo que no se puede dar la espalda a todo eso. Ahora, hasta donde yo sé, en la reunión de ayer, de los intercambios que tuvieron ayer, había quedado todo muy focalizado en lo económico y no se había ido a esos capítulos. Para que lo digamos más claramente, ¿cuáles son esos capítulos que para mí son inaceptables, pero que por el momento no tenemos ningún acuerdo para sacarlos? Eran la reforma de los códigos de fondo, sí, civil y penal, las cuestiones de educación, cultura, ambiente, bueno, alguno más se me debe perder, y bueno, después por supuesto parcialmente alguna de las otras cosas, pero para mí justicia también, para mí sí, esos temas deben salir totalmente, integralmente esos capítulos, pero tengo entendido que ayer eso no se había abordado. ¿Y esa posición que vos tenés respecto a esos capítulos, la compartís con el resto de tu interbloque? Sí, nosotros tenemos un bloque que somos 23, sí, donde hasta ahora esto había sido la posición inicial de nuestro bloque, ya te digo, hace 2 o 3 semanas que venimos con esto, creo que hasta figura en algún comunicado del bloque, cuando nosotros confeccionamos lo que le llamamos el semáforo, y entonces ahí decíamos cuáles eran las cosas verdes que apoyábamos, cuáles eran las amarillas que merecían revisión, y cuáles eran las rojas. Estas que yo te estoy marcando son las que nosotros desde el comienzo en nuestro bloque las pusimos en rojo. Bien. Te hago otra consulta que tiene que ver con las facultades extraordinarias, porque lo que se comentaba anoche después de estas reuniones era que se iban a reducir de 4 años, o en realidad 2 años prorrogables a sola firma, a un solo año, pero que no se iba a modificar el alcance de estas facultades, que es más amplio que las que se han otorgado a otros presidentes. ¿Cuál es la posición del bloque de ustedes? Nuestra posición es que las facultades no salen como fueron pedidas, ni en los temas, ni en la medida, ni en el plazo. Ninguna de esas cuestiones nosotros aceptamos. Por supuesto que el plazo se reduce a lo que han tenido gestiones anteriores, que es 1 año, y la prórroga a 1 año más la da el Congreso, porque en el proyecto que mandó Milei era 2 años, y la prórroga a 2 más, o sea 4, se la daba el propio Poder Ejecutivo, claro. Una cosa de locos. Entonces nosotros eso lo acotamos. Acotamos todo lo que tiene que ver con la emergencia, y nosotros vamos con una emergencia que esté focalizada en las cuestiones económicas, que es lo que la gente sufre y lo que a la gente le pasa, no me mezclen otras cosas. Y después hay que también acotar, cuando vos avanzás
en muchos de los artículos se le terminan dando, según el proyecto, ¿no?, facultades tan amplias para que haga cosas que todo eso hay que ir eliminándolo del texto de artículo por artículo también. Margarita, buen día. Carla Pelliza te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno, una de las cosas que se charló ayer también fue la cuestión de las privatizaciones, según la información que dieron los distintos bloques que pasaron por el despacho de Menem. Ya no se tratarían en formato paquete y YPF quedaría fuera de la discusión, no así otras empresas como el Banco Nación. ¿Qué posición tenés respecto a ese punto? Bueno, nosotros también planteamos en eso siempre que lo que no se puede es autorizar un paquete como el que mandan y que creo que eso hay que parcializarlo y hay que discutirlo, así lo planteamos siempre, ley por ley. Cada una de las empresas que quieran privatizar la mandan y se discute en el Congreso. Nosotros creemos que hay varias otras que hay que preservar, el Banco Nación, ARSAT, lo que tiene que ver con las termoeléctricas, digamos, hay varias más que nosotros decimos esas hay que preservarlas y de última discutamos ley por ley en cada uno de los casos. Bien. Vos decías al principio que no dabas por cerrado todavía ningún tipo de acuerdo. Entiendo que también eso está un poco atado al dictamen final que les presenten el lunes, por lo menos. Exacto. Eso es lo que se está hablando. ¿Qué tiene que suceder para que vos firmes ese dictamen? Estuvimos hablando ahí de algunas cosas, yo no sé si concederán todas, pero ¿hay chances de que no lo firmes al dictamen? Bueno, por supuesto, si dentro del dictamen estuvieran incluidos estos temas que yo considero que deben estar excluidos, que les marcaba recién con el semáforo rojo, ambiente, educación, cultura, niñez, si eso no se saca, yo no lo voy a firmar el dictamen. Además de las cuestiones económicas de la forma que la planteamos, que eso ha sido también un planteo desde siempre de nuestro bloque, ¿no? Nosotros vamos a tener también el lunes la reunión nuestra del bloque, donde vamos a ir discutiendo, te diría, capítulo por capítulo, para ir viendo si lo que ellos están dispuestos va en la línea de lo que nosotros estamos dispuestos. Margarita, te hago una última pregunta que tiene que ver ahora con el DNU, con que a veces pareciera que es todo lo mismo. Yo creo que es parte del clima de confusión que el gobierno impone como estrategia, pero en realidad corre por un carril separado. ¿Cuál es la posición tuya y de tu interbloque respecto a la posibilidad de sesionar para rechazar el DNU una vez que se cumplan los plazos que establece la Constitución, que entiendo que se cumplen ahora en pocos días, el lunes o el martes, y que le da al recinto, a la Cámara de Diputados en su conjunto, la potestad de actuar para darle un rechazo y para ponerle un freno? Sí, a ver, primero te hago una aclaración. Sí. No está tan separado del proyecto de ley ómnibus. No, es cierto, porque ellos enviaron en el proyecto último artículo, dice, ratifícase el DNU. Es cierto. Entiendo que eso también, digamos, quedaría fuera, digamos. Si esto es una trampa, o es que por qué razón quedó ahí, o es el reconocimiento de que no van a poder obtener su ratificación y entonces por eso lo intentan de esa manera, o si era un ofrecimiento para que se abra, pero bueno, está incluido dentro del proyecto de ley. Yo estoy convencida que no resiste un test de constitucionalidad, que es inconstitucional el decreto. Ahora, nosotros tenemos una muy, muy mala ley, que es parte de los clavos que nos dejó Cristina Fernández, de todos aquellos que cuando gobiernan tienen esas aspiraciones de emperador y después se dan cuenta que un día dejan de gobernar ellos y están los otros. Cristina nos dejó una ley reglamentaria de los decretos que prácticamente no tiene ninguna exigencia y por eso nunca se rechazó ningún DNU, porque hace falta que de manera explícita las dos cámaras lo rechacen para que para que pierda vigencia, porque hoy ese decreto tiene vigencia solamente con que las cámaras no lo traten en realidad. Entonces, bueno, como que todos miran para el costado que se la arregle. Yo creo que el decreto es obviamente una mala norma y me da la impresión que la mayor debilidad que el decreto tiene no es en el Poder Judicial, sino en la justicia. No es en el Poder Legislativo, decís. No es en el Legislativo, sino en el Poder Judicial. Y en la medida en que avance, digamos, el tratamiento en el Poder Judicial,
me parece que ese DNU tiene un buen destino, pero, insisto, creo que va a ser la justicia la que lo frene. Sin embargo, Margarita, con los 23 diputados del bloque de Hacemos, más los diputados de Unión por la Patria y los de la izquierda, suman 130 votos y estarían en condiciones de convocar una sesión, dar quórum y rechazarlo. Después el Senado es otro capítulo, pero incluso ahí el gobierno lo tiene más complicado. ¿Por qué no avanzan en ese sentido? No hay, en este momento no ha habido una discusión en nuestro bloque sobre ese tema, en realidad, así que no te puedo decir que vayamos a ir por ese camino porque no lo hemos discutido. Pero están los números, digamos, para hacerlo. Sí, no sé, no lo hemos discutido y tampoco tengo en esto una posición definitiva. Ok. Bueno, Margarita, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta charla con el Destape. Gracias a ustedes, que tengan buen año, hasta pronto. Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEN, parte del interbloque Hacemos Coalición Federal. Y la novedad del día, que es que el acuerdo que muchos medios daban por sentado anoche no existe, no está cerrado. Yo decía, no va a estar cerrado hasta que Milei no le dé el ok, porque lo hicieron con Milei en el avión. Cuando les presenten el dictamen, tienen que verlo, es lo que decía Margarita, no hubo cuadros técnicos ayer, no hubo personas que pudieran efectivamente redactar la ley que después va a llegar al Congreso, al recinto, porque el dictamen que se firme va a ser la ley que se vote. No va a tener grandes modificaciones en el recinto, más allá de que algunos diputados puedan votar en disidencia en particular, pero lo que se cierre este fin de semana va a terminar de definir si se apoya o no. Si es que se cierra algo. Principio de acuerdo. Si es que se cierra algo, porque todavía todo es muy... el jet lag, viste cómo es, ¿no? Está tremendo. Bueno, ahora sí podemos arrancar el programa, porque le entramos directo con la nota Stolbizer.